Segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a estar analizando varios versículos ahí, pero el título del mensaje para ustedes en este discipulado, en este día, es Mujer, fortalécete en la debilidad. Mujer, fortalécete en la debilidad. Y mientras ustedes están buscando ahí Segunda de Corintios, el capítulo 4, voy a hablarles acerca de las paradojas. ¿Y qué es una paradoja? La paradoja en la Biblia, o las paradojas en la Biblia, son fundamentales porque son verdades que están por toda la Biblia. ¿Pero qué es una paradoja? Una paradoja es una verdad que inicialmente parece contradictoria. Es una verdad donde hay varios elementos, pero inicialmente nos parecen contradictorios, parece que no tienen sentido. Pero la Biblia está llena de paradojas. Y realmente cuando empezamos a comprender las paradojas de la Biblia, crecemos en la vida cristiana. Por ejemplo, les voy a dar algunas paradojas que enseña la Biblia. El que quiere salvar su vida, la perderá. Pues es una paradoja inicialmente, pero luego entendemos lo que significa bíblicamente. El que quiere vivir, entonces tiene que primero ¿qué? Morir. Esa es una paradoja bíblica. Parece contradictorio inicialmente, pero realmente el Señor nos está enseñando verdades profundas con estas paradojas. El que quiera ser el primero tiene que convertirse en el esclavo de los demás, en el siervo de los demás. ¿Quieres tener prominencia en el reino de los cielos? Conviértete en el siervo de todos en el pueblo de Dios. Una paradoja. El mundo no piensa en estas categorías paradójicas que la Biblia sí plantea. Si pusiéramos esto para el mundo es completamente contradictorio, no tiene sentido. Pero en el mundo cristiano, con la mente de Cristo, estas paradojas son el fundamento de la vida cristiana. Por ejemplo, otra: felices los que lloran, porque esos son los que serán consolados. Miren otra paradoja. Y otra más: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán un reino. Bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán un reino. Ahí principalmente está hablando de pobres en espíritu, personas que han reconocido su bancarrota espiritual. Solamente esos que reconocen su bancarrota espiritual recibirán el reino de los cielos. Así que la Biblia está llena de paradojas, ideas aparentemente contradictorias o contrarias, pero que bajo la economía de Dios así funcionan las cosas en su reino. El día de hoy yo quiero hablarles de una gran paradoja que puede cambiar sus vidas de aquí en adelante como mujeres de Dios. Mujeres que pueden llegar a ser más fuertes si abrazan esta verdad bíblica que vamos a estudiar el día de hoy. Yo quiero que ustedes salgan de aquí siendo mujeres que son fuertes en la fortaleza de Dios. Y miren, ¿cuál es esta paradoja? La que vamos a estudiar el día de hoy. Hay una bendita fortaleza en ser débil. Hay una bendita fortaleza en ser débil. Y quiero aclarar algo. Esta verdad que estoy enseñando el día de hoy, de que podemos ser fuertes cuando somos débiles, no solo aplica a las mujeres. Esta es una verdad que aplica tanto para hombres como para mujeres. Es más, el principal referente que nos enseña esto en la Biblia, o uno de los mejores ejemplos, es el apóstol Pablo, un hombre que muestra que fue débil, pero que en medio de su debilidad halló la gran fortaleza en Dios. Así que esto aplica para hombres y mujeres, pero el día de hoy vamos a enfatizarlo pues en ustedes, que son las mujeres que están acá. El apóstol Pablo enfatizó esta paradoja en su vida como pastor y enseñó cuál era la verdadera razón de su éxito ministerial. ¿Y cuál es? ¿Por qué Pablo pudo plantar tantas iglesias? ¿Por qué Pablo tuvo tanto impacto? ¿Por qué Pablo escribió tantos libros? ¿Por qué fue tan utilizado por Dios? Y miren, ¿saben cuál es la razón? Cada uno de nosotros puede tener ideas acerca de Pablo, pero la razón que Pablo identifica es que él era sumamente débil y encontró que su debilidad era una oportunidad para aferrarse completamente de Dios. Eso es lo que enseña Pablo. Y lo vamos a ver con detalle el día de hoy. ¿Cómo es que este hombre pudo dejar un legado por siglos? La razón es que identificó que era débil. Y al identificar que era débil, puso toda su confianza en Dios. No tenía nada más a que aferrarse que al Señor. Y esa es la enseñanza que yo quiero que ustedes se queden este día con eso.
Es lo que le estoy pidiendo al Señor. Señor, yo quiero que esto se clave en mi alma también, que yo entienda que soy completamente débil sin ti. Si tú no me ayudas, si tú no me bendices, si tú no me sostienes, completamente no voy a poder avanzar. Pero si reconocemos nuestra debilidad y nos apoyamos en Él, que es todopoderoso, que sí es omnipotente, entonces vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana. Esa es la enseñanza. ¿Cuál fue la gran paradoja en la vida de Pablo? Miren lo que dice 2 de Corintios, y primero miremos el capítulo 12. Se los leo, 2 de Corintios 12. Vamos a llegar a 2 de Corintios 4, pero a manera de introducción, miren 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Este es un versículo muy famoso, la mayoría de ustedes lo conoce, dice así, 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Miren el versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la verdad que Pablo había descubierto. Que cuando era débil, era una oportunidad para ser realmente fuerte, porque su única fortaleza era el Dios omnipotente. Pablo descubrió que cuando era debilitado en múltiples aspectos de su vida, pero ponía su mirada en Jesucristo, entonces se convertía en invencible. La paradoja de Pablo, y que debe ser una realidad para nosotros también, es que cuando reconocemos nuestra debilidad y descansamos en el poder de Dios, es cuando verdaderamente estamos siendo fuertes. ¿Qué es lo que queremos con nuestra carne comúnmente? Queremos ser fuertes nosotros mismos. Queremos no depender de nadie. Cuando considero esta verdad, comúnmente pienso en el Padre Nuestro. ¿Recuerdan lo que dice el Padre Nuestro? Danos nuestro pan de cada día. Y saben, profundamente en nuestro corazón, nosotros no quisiéramos orar esa oración. Nadie quisiera tener que venir a Dios y pedirle que le dé la comida y el sustento de cada día. ¿Saben por qué? Porque nos gusta tener asegurado el sustento, no del día a día, sino por años, por décadas. Nos gusta que nuestra seguridad no sea Dios principalmente. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros dependamos de Él por completo. Que nada más se convierta en nuestra fuente de seguridad. Ni una persona, ni un hombre, ni el dinero, ni las posesiones, ni la sabiduría, ni la belleza. Que mi fortaleza por completo sea el Dios omnipotente de las Escrituras. Ese es el deseo de Dios. ¿Qué deseamos nosotros? ¿Qué desea nuestra carne? Que nosotros seamos fuertes, que no necesitemos a Dios. Pero ese no es el deseo de Dios para nuestras vidas. Dios sabe que por más orgullo que podamos acumular y más fuertes que nos mostremos, ¿saben qué? Él conoce nuestra fragilidad. Él sabe que somos débiles. Y si ustedes son sinceras, pues saben que ustedes también son débiles y que necesitan a Dios. Pero comúnmente no nos gusta eso. Lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestra debilidad y empecemos a entregarnos a Él para poder ser verdaderamente fortalecidas, en el caso de ustedes. Charles Spurgeon lo dijo así: mi debilidad es mi mayor fortaleza, porque entonces cuando la reconozco, confío solo en Jesús. Solo cuando reconozco mi debilidad es cuando puedo empezar a confiar plenamente en Él. ¿Cómo nos imaginamos a Pablo? ¿O cómo se lo imaginan ustedes? Yo comúnmente me lo imagino como es uno de mis héroes. Entonces ¿cómo me lo imagino? Un líder audaz, un gran orador, una imagen imponente. Bueno, así me lo imaginaba antes de estudiar esto. Un gran apóstol, el apóstol Pablo. Pero ¿saben cómo se describe el apóstol Pablo? Vayan a 2 de Corintios capítulo 1 y encontremos algunas descripciones. Miren 2 de Corintios capítulo 1 y miren del versículo 4 al versículo 6. Está hablando de Dios Padre y dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra,
para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo y que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que era un hombre constantemente atribulado. Pero miren lo que dice: yo he sido constantemente atribulado. ¿Saben para qué? Para aprender a consolar a otros que luego pasan por las mismas tribulaciones. ¿Había usted alguna vez pensado en eso? Los dolores que usted ha pasado y que Dios ordenó soberanamente sobre su vida, es porque Dios la está preparando para que usted luego pueda consolar a otras personas que están pasando o que van a pasar por ese sufrimiento. Así es como Pablo vivía las tribulaciones en su vida. Yo soy atribulado para poder consolar a otros en el pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 9 en el capítulo 1. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Una segunda característica de Pablo y su vida, ¿saben qué? Constantemente estaba listo para que lo mataran, que lo apedrearan. Tenía sentencia de muerte sobre su cabeza una y otra vez por causa de Jesucristo. Miren lo que dice el capítulo 2, el versículo 4. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. ¿Qué dice? Que es un hombre que lloraba constantemente a causa de las tribulaciones y las situaciones que sucedían con la iglesia. Lloraba por otras personas. Miren el versículo 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Era atribulado. Pablo varias veces dice que le costaba y le dolía ver el pecado en las congregaciones. Llevaba una carga pesada, porque estaba discipulando personas y veía que esas personas continuaban en pecado algunas veces, y eso dolía en su corazón. Era atribulado también por el pecado de personas alrededor suyo. Le dolía el pecado que veía de personas que estaban a su alrededor. El versículo 5 en el capítulo 3 es clave, porque Pablo dice que él no era competente en sí mismo. Él dice: este ministerio que me ha sido asignado, yo no soy competente en mí mismo. Miren lo que dice 2 Corintios 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Qué está enfatizando? Yo no estoy aquí, yo no hago este ministerio porque en mí mismo yo pueda sostenerlo, porque lo merezca, porque tenga la capacidad, porque tenga la suficiencia. Mi suficiencia viene completamente de Dios. Es un hombre débil, pero con un Dios fuerte al cual se aferró, y por eso hacía el ministerio. Vayan al capítulo 10. Y espero que esto produzca en ustedes un deseo de leer 2 Corintios, que es una carta hermosa. ¿Saben qué enseña 2 Corintios? Que somos débiles, pero podemos ser sostenidos por un Dios fuerte en medio de las aflicciones. ¿Está usted afligida por algo? Lea 2 Corintios y tome ánimo en el Señor. 2 Corintios 10, versículo 10. Porque ellos dicen: las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Miren lo que están diciendo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que eso estaban diciendo algunos dentro de la iglesia en Corinto. Este hombre nos escribe unas cartas porque ya había escrito 1 Corintios y al parecer otra carta más. ¿Y saben qué estaban diciendo algunos falsos ahí? Este hombre habla muy fuerte en las cartas, pero cuando lo vemos, su presencia física es despreciable. Es como nada. Al parecer entonces Pablo no era tan impresionante físicamente como a veces nos lo imaginamos.
Y ahí mismo en el versículo 10, parece que no era un elocuente orador. Y yo creo que ahí no está diciendo que Pablo no era un buen predicador, que no era capaz de comunicar de manera clara, pero tal vez lo estaban comparando con los filósofos de la época. Y decían, este no es como un gran filósofo como los demás que hay alrededor. Entonces decían, no es ni impresionante físicamente, ni tampoco es impresionante con su oratoria. ¿Y saben qué está diciendo Pablo? Todo eso y todas esas debilidades que ven en mí me hacen más fuerte porque mi única fortaleza es Jesucristo. Miren el capítulo 11, el versículo 23 en adelante, para que nos demos una imagen de cuál era el tipo de vida que vivía Jesucristo. Y esto es muy distante a lo que muchos hoy quieren decir cuando se nombran apóstoles. Miren cómo vivía un apóstol de verdad. Aquí está en el capítulo 11, del versículo 23 en adelante. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo con peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Esta era la vida de Pablo. Persecuciones, golpes, rechazos de los de afuera y de los de adentro también, dentro de la iglesia. Esta es la vida del apóstol Pablo. Un hombre debilitado por todos los frentes. ¿Saben para qué? Para que se pudiera sostener solamente de Dios. Así que cuando alguien vea su vida que se está poniendo demasiado difícil, que la presión está viniendo por todos lados, ¿sabes qué? No lo mires como algo malo necesariamente. Míralo como una oportunidad donde solo te vas a poder aferrar de Jesucristo. Cuando somos debilitados en extremo, nuestra única fuente de fortaleza es el Señor, es Dios. Ahí es cuando realmente comenzamos a ser fuertes. Ese es el secreto de la fortaleza de Pablo. Cuando pensamos en Pablo, pensamos en ese gran líder, pero ahora que vemos, nos damos cuenta que sí fue un gran líder, pero que estaba pasando por múltiples pruebas, por debilidades. Pablo era débil externamente, pero fuerte internamente. ¿Y saben qué? Eso puede ser algo que esté pasando con algunos de ustedes. Es posible que algunas de ustedes por fuera se vean insignificantes y débiles, pero si ustedes son fuertes en el Señor, entonces tienen una fortaleza más que muchas otras mujeres que se ven fuertes externamente, pero están muertas por dentro. Si su fortaleza es Jesucristo, ustedes realmente son fuertes. Hay una enfermedad, una crisis económica, una situación familiar, algo en la iglesia que te angustia, una situación difícil con personas que te rodean. Es una oportunidad para que dependas plenamente de Dios. ¿Sabes que el Señor te está sacando un cartel así grande diciendo, esto es para que dependas solo de mí? Te lo estoy diciendo claramente. Estás pasando por un momento difícil, Dios te está diciendo, lo estoy haciendo para que tu única fortaleza sea yo. Para que no mires a nadie más. Porque, ¿sabes? Has estado acostumbrada
por años a poner tu fortaleza en alguien más, en algo más. Y el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Si eres mía, solamente puedes poner tu fortaleza y confianza en mí. El Señor es un Dios celoso y no soporta que sus hijos estén buscando su confianza fuera de Él. Y si a veces tiene que presionarnos fuertemente para que solo lo miremos a Él, Él lo va a hacer. Así lo ha hecho con el pueblo de Dios una y otra vez. ¿No lo hizo así cuando lo sacó de Egipto? No tenían a dónde más mirar. La única forma era, Señor, rescátanos, porque si tú no haces algo no hay nada más que hacer. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso hablamos de la bendita fortaleza de ser débiles. ¿Te sientes que tus pecados te acusan? ¿Sientes que Satanás susurra que no eres apto para estar en la familia de Dios? Pues puedes decirle lo siguiente: sí, soy un gran pecador, soy una gran pecadora, pero ¿saben qué? Tengo un gran Salvador que es Jesucristo. Porque esa es otra forma de ser debilitados. Pensar que nuestro pecado, pensar que nuestro pasado, entonces ya nos descalifica para servir en el ministerio, para ser parte de su familia. Pero el Señor, ¿saben qué dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Como lo dije en una enseñanza hace unos años, el Señor puede tomar a una prostituta y convertirla en una mujer de Proverbios 31 para la gloria de Dios. Eso es lo que hace la gracia del Señor. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Él me ha dicho: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tu matrimonio está pasando por un momento difícil y has tratado de manipular por años las cosas para que cambien por tus fuerzas, por tus medios. ¿Y sabes qué? Ya estás agotada completamente. Llegó el momento de confiar en el Señor y hacer las cosas a la manera de Él y no en tus fuerzas. Pasemos el resto de tiempo que nos queda en 2 Corintios 4, 16, entendiendo cómo es que Pablo aprendió a ser fuerte en la debilidad. ¿Cómo es que Pablo aprendió a ser fuerte en medio de la debilidad? Veamos dos estrategias que hacían que Pablo fuera fortalecido en Dios en medio de su debilidad. Vayan allá a 2 Corintios, el capítulo 4. Segunda de Corintios 4, 16. Pero leamos el contexto, leamos desde el versículo 14. 2 Corintios 4, 14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Y ahí viene nuestro versículo 16. Por tanto, no desfallecemos. También se podría decir, por tanto, no desmayamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué? Son eternas. Dos estrategias para aprender esta fortaleza en la debilidad que vivió Pablo. Número 1, Pablo no desmayó nunca porque tenía su esperanza en la resurrección. Pablo no desmayó nunca. Ahí en nuestro versículo, en el versículo 16 dice: por tanto no desfallecemos. Y esa palabra aparece una vez más, ¿saben dónde? Había aparecido en el versículo 1, miren el versículo 1 del capítulo 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, no desmayamos, no nos rendimos. Aunque las cosas estén difíciles, seguimos con fuerza.
¿Qué significa desfallecer o desmayarse según el contexto? ¿Esa palabra qué significa? Significa dejarse derrumbar completamente en una batalla, por cobardía. Nunca se dejaba derrumbar completamente. Pablo pasaba por múltiples pruebas, por acusaciones, por golpes, por situaciones difíciles, pero Pablo decía, ¿saben qué? No desmayamos, no me rindo, sigo adelante. Pablo no dejó que ninguna circunstancia, por difícil que fuera, lo derrumbara completamente. Había tomado la decisión de perseverar hasta el final. Su fortaleza venía de Dios, aquel que había resucitado a Jesucristo de entre los muertos, y eso le daba fortaleza para seguir adelante. ¿Saben qué significa el término desfallecer? Significa rendirse completamente por cobardía. Pablo había dicho, yo no me rindo, porque mi fortaleza viene de Dios. Yo no desmayo, aunque las cosas estén difíciles. ¿Cómo más se podría entender ese término? Perder la motivación. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Que las cosas están tan difíciles que es como, estoy perdiendo la motivación. Quiero tirar la toalla. Algunas se ríen porque dicen, bueno, sí me ha pasado, estoy así en este momento. Perder el entusiasmo. ¿Saben qué? ¿Hasta dónde llega lo opuesto? Hasta querer decir, ni siquiera tengo ganas de vivir. Pero Pablo decía todo lo contrario, yo no desmayo, yo no desfallezco, porque mi fortaleza viene del que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que me sostiene a mí hoy en día, porque yo estoy en Jesucristo. Miren lo que dice 2 Corintios 4, miren el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué el Señor pone su tesoro y su ministerio en vasos débiles como nosotros? ¿Saben para qué? Para que la gloria y la excelencia sean de Él y no de nosotros. Al final, ¿quién se puede llevar la gloria? Con estos vasos feos y de barro que hacen el ministerio en la iglesia. Solamente el Señor podría hacer algo excelente y hermoso. Él. Miren lo que dice el versículo 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Está diciendo, sí, claro que paso por aflicción, pero no llego al punto de agobiarme. Perplejos, pero ¿saben qué? No desesperados. Pablo no está diciendo que las cosas no sean difíciles, pero él está diciendo, no desmayo, no me rindo. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Eso es lo que dice Pablo. Y eso es verdad en nosotros. ¿Saben qué te dice la depresión? La depresión te dice que duermas, que dejes de hacer lo que tienes que hacer, complicando más la situación. El desánimo te dice que no insistas más, que tires la toalla. Es frecuente escuchar mujeres en la sala de consejería diciendo que yo quisiera salir corriendo. Es una expresión común. Yo quisiera salir corriendo como un lado donde no vea a nadie más. ¿Saben qué? Recuerden las palabras de Pablo. No desmayamos, no desfallecemos. Ninguna vaya a salir corriendo en este momento. Pablo te dice, inspirado por el Espíritu Santo en su palabra, no desfallezcas, confía en el Señor en medio de tu debilidad. Pablo había determinado que él no seguiría la ruta del desánimo, sino que se mantendría fuerte en las fuerzas del Señor. No seguiría la ruta de la desesperación, de la depresión, no desmayaría, no se cansaría, sino que más bien persistiría en lo que el Señor le había puesto a hacer. Había determinado no desmayar, y esa es la primera estrategia. Hay que tomar la determinación. Voy a perseverar hasta el final. Algunas personas también que hablan de eso, yo quisiera que el Señor ya me lleve. Tú no determinas eso. Tu vida está en manos de Dios. ¿Te vas cuándo? El día que el Señor quiera, y Él ya sabe cuándo es. Esas simplemente son frases que a veces hasta suenan espirituales, pero ¿saben qué? Es algo como quererle quitar la soberanía a Dios. No te vas a morir de un día antes
ni un día después de lo que ya está escrito. Así que también deja de afanarte por eso. Número 2, estrategia número 2. Pablo fortalecía su interior en la esperanza eterna. Pablo fortalecía su hombre interior en la esperanza eterna. Miren lo que dice 2 Corintios 4:16, nuestro versículo clave. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo lo externo en mí cada vez está más débil, pero por dentro, internamente, cada vez estoy más fuerte. Versículo 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, a medida que pasan los años, mi cuerpo exterior, esta carne, está cada vez más débil, pero interiormente estoy más fuerte. ¿Y ese no es el deseo para todos? Cada vez con el cuerpo más débil, pero con nuestro espíritu cada vez más fuerte. Qué tristeza cuando pasa lo otro. Cada vez el cuerpo más débil y el espíritu cada vez más débil también. Pablo había llegado a tal punto que no tenía nada en qué confiar externamente. Estaba desgastado exteriormente, pero interiormente estaba fortalecido. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar cómo era la cara de Pablo? Después de que lo habían apedreado una y otra vez. ¿Cómo estaba su cuerpo desgastado físicamente? Miren lo que dice Hechos 14:19 y se los leo. Hechos 14:19, escuchen esto. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo lo habían dejado? Que lo llegaron y lo tiraron fuera de la ciudad pensando que lo habían matado. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio. Imagínense cómo proclamó al otro día Pablo el evangelio, cómo estaba su cara. Y miren lo que hizo Pablo en el versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, con las heridas en la cara, diciéndoles eso. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, que personas afuera puedan ver nuestra tribulación y nuestra dificultad, y que en medio de la dificultad y la tribulación nosotros decimos, ¿saben qué? Sean animados porque Jesucristo es bueno. Pero a veces, ¿qué pasa? La gente de afuera ve a los cristianos y parece que el cristiano es el que más está renegando, el que más está quejando. Y usted les está diciendo, vengan a esta esperanza tan hermosa que tengo en Jesucristo, para que se quejen igual que yo. Su cuerpo no solamente había sido desgastado por los años, sino por los golpes, por los azotes, por la causa de Cristo. Y sin embargo, ¿qué? Era una fuente de ánimo para todos en el pueblo de Dios. Le habían estrellado piedras en su cuerpo hasta casi matarlo más de una vez. Y en su debilidad, él era fuerte y fortalecía al pueblo de Dios. Era un instrumento de Dios para bendecir a la iglesia en medio de su debilidad. Somos vasos de barro, como dice el versículo 7. Y tenemos un cuerpo, una carne mortal, como dice el versículo 11. Miren lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, no desmayamos, no nos rendimos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Cómo es que el cuerpo interior se renueva de día en día? Solamente les voy a mencionar algunos elementos de cómo es que se está renovando ese cuerpo interior. Número 1,
Pues esta es la realidad de todo nacido de nuevo. Había sido regenerado espiritualmente y está recibiendo vida eterna constantemente. Número 2, era fortalecido internamente con la palabra de Dios. ¿Cómo es que el hombre interior es fortalecido? No se puede hacer fuera de la palabra de Dios. Romanos 7:22 dice lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo era fortalecido interiormente? A través de la palabra de Dios. Estudio diligente de su palabra, meditación en su palabra. No vas a ser fuerte espiritualmente, interiormente, si no es a través de la palabra de Dios. No hay otro medio de alimento espiritual. Tercero, era fortalecido por medio del ministerio del evangelio que tenía encomendado. Es lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 1. El ministerio que el Señor le había encomendado también lo fortalecía en medio de la debilidad. Le daba ánimo, que se le había encomendado un ministerio y decía, lo voy a cumplir. Cuarto, Pablo experimentaba cada día más similitud con Cristo. En Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia el conocimiento pleno. Pablo estaba experimentando un proceso de santificación progresiva en su vida. Cada vez sentía que se parecía más a Cristo. Decía, ya no soy lo que era antes, no soy lo que debo ser, pero tampoco soy lo que era antes. Y eso lo renovaba internamente. Y número 5, tenía más esperanza en la vida eterna que en esta vida terrenal que estaba viviendo. Es lo que dice el versículo 17 y 18, miren. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo está diciendo, yo aquí estoy momentáneamente. Aquí me van a dar unas pedradas unos años, pero yo tengo un eterno peso de gloria. ¿Saben qué? Eso pasó hace 2000 años. Pablo lleva disfrutando de la gloria. Ya las piedras quedaron atrás. ¿Saben qué? Algunos quieren vivir el cielo aquí, 80 años, y van a pasar en la eternidad en el infierno. Pablo dijo, yo aquí sufro penalidades, porque viene un eterno peso de gloria, yo voy a vivir en la gloria eternamente. La misma mente de Pablo. ¿Por qué? Porque tenía la misma mente de Cristo, ¿no? Así no era como razonaba el Señor Jesús. Hagan sus tesoros en el cielo. Aquí todo se acaba. Aquí la polilla y el orín corrompen, aquí todo muere, pero hagan sus tesoros allá. Y Pablo siguió esa misma mente de Cristo. En lo que dice el versículo 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y el versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo seguramente meditó en las palabras de Isaías y de Jesús. En Isaías 40:29 dice lo siguiente: Él, hablando de Dios, da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y las palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Pablo seguro meditaba en esas palabras, y el Señor espera que nosotros meditemos en esas palabras hoy en día. ¿Estás cansado, atribulado? ¿Estás pasando por una situación difícil? Descansa en el Señor. Pon tu peso sobre Él, descansa en Él. Utiliza los métodos de Él. Mujer, ¿alguna vez te has sentido débil? Convierte tus debilidades en una oportunidad para ser fuerte en Dios. Y con esto quiero terminar. ¿Saben cuál es mi deseo para todos ustedes y para todos en la iglesia? Que podamos decir con toda seguridad estas palabras: su poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo
mora en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos. Y algunas están diciendo, no, esa parte, esa no. En privaciones, en privarme de algo, en persecuciones y en angustias por amor de Cristo. Y que todas ustedes de todo corazón puedan decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, porque nuestra carne no desea esto. Nuestra carne quiere tener todo bajo control. Nuestra carne no quiere depender en el día a día de ti. Pero ayúdanos, Señor. No hay que ser muy investigativos en nuestra vida para saber que somos tan débiles, Señor, y que apartados de ti no podemos hacer nada. Nada que tenga valor eterno. Padre, si tú no bendices la crianza de nuestros hijos, en vano trabajamos. En vano nos levantamos temprano a cuidarles, enseñarles, si tú no bendices esos esfuerzos, si tú no les salvas. Padre, en vano una mujer puede hacer todo el esfuerzo en su casa, si tú no bendices nuestros hogares, Señor, ningún esfuerzo va a valer al final, Señor. Señor, queremos hacer todo en tus fuerzas, no en nuestras propias fuerzas. Pido que bendigas, Señor, nuestra iglesia, que traigas humildad a nosotros, Padre, porque a veces queremos pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos, pero nuestra fortaleza proviene de ti y únicamente de ti. Ayúdanos a reconocerlo y gracias por tu palabra, porque tu palabra abre nuestros ojos. Tu palabra nos permite ver la verdad, Señor, nuestro estado real. Y nuestro estado real es que sin Jesucristo estamos en bancarrota espiritual. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestras rebeliones, nuestra iniquidad. Señor, y si hay alguien en este lugar que está clamando que tú le perdones, por favor escucha esa oración. Si alguien sabe que su pecado le ha manchado profundamente, recuérdale que a través de la obra perfecta de Cristo, muriendo en la cruz, obedeciendo por nosotros, resucitando, puede obtener salvación. Padre, escucha la oración de una mujer que se arrepiente y suplica para que tú le salves. Rompe corazones de piedra, Señor, de orgullo, de altivez, y trae reconciliación contigo. Padre, te suplicamos que tú seas nuestra fortaleza, que tú seas nuestro castillo fuerte, que tú seas nuestra roca en la cual ponemos toda nuestra confianza. Queremos hacer nuestra casa, ponerla sobre la roca de tu palabra, Señor, confiar en ti. Y ser así como el árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, Señor. Te pido eso para las mujeres de nuestra iglesia, que sean mujeres fructíferas, Señor, que todo lo que hagan prospere, Señor, para tu gloria. Que su ministerio sea de bendición en sus casas, que su ministerio sea de bendición en la iglesia, Padre. Que sean tan diferentes a este mundo que atraigan, Señor, personas para Cristo. Que se rían de lo porvenir, Señor, porque están confiadas en ti. Padre, haz la obra que solamente tú puedes hacer. Este mundo, Señor, y en especial las mujeres están tan bombardeadas de tanta mentira, Señor. Y nosotros somos como nada en comparación de todo este mundo, Señor. Pero usa a estas mujeres que son un vaso de barro en tus manos, para que haya un despertar espiritual en esta ciudad y en este país.
Úsalas para que de sus casas salgan misioneros que proclamen el Evangelio, por favor. Úsalas para que críen mujeres que luego van a casarse con misioneros y van a proclamar el Evangelio, si es que tú no regresas antes, tú Señor Jesucristo. Padre, usa nuestra iglesia para que más personas vengan a salvación, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.